Muchas scooters tienen en sus carenados taponcitos como este, en el cual siempre vamos a encontrar un tornillito en la parte inferior, así que tenemos que tener un especial cuidado de retirarlo antes de hacerle fuerza a los carenados. Muy importante. Y todos tienen, por lo general, una forma de sacarlos así, simplemente empujados. Si no se retira con la herramienta adecuada, podemos generar daños como el que vemos acá. ¿Qué tal, amigos de Mixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a un video más de la serie especialmente dedicada que tenemos para estas motocicletas, Scooter Agility 125. Este es el primer video de la miniserie especializada que le vamos a hacer a esta motocicleta, que es un mantenimiento general, lo que quiere decir que la vamos a desensamblar toda. Vamos a hacerle mantenimiento a los tres sistemas principales, que es la parte ciclo, la parte de alimentación, que me lo han pedido bastante, y la parte del sistema eléctrico. Vamos a hacer mantenimientos preventivos, muy seguramente mantenimientos correctivos, ya que esta motocicleta tiene más de 27.000 kilómetros. Entonces vamos a ver qué desgastes tiene. Les voy a dar, como siempre, tips puntuales para cada sistema. Durante el video de hoy vamos a hacer el desensamble de los carenados y los cuidados que debemos tener con cada uno de ellos. Entonces, ¡vamos! Vamos a iniciar retirando el sillín. Esta motocicleta, como es de doble altura, o sea, doble sillín, entonces vamos a iniciar quitando estas tapitas. Para eso retiramos los 4 tornillitos que tienen las tapitas. Por lo general los tornillitos quedan acá. Es mejor no sacarlos o los podemos retirar. Y toda la tornillería que vamos a retirar de los carenados, lo que vamos a hacer es dejar la parte para que no se nos vaya a confundir con el resto de tornillitos que vamos a ir retirando mientras hacemos el mantenimiento. Muy importante. Bueno, esta motocicleta no la mandé a lavar antes de hacer este desensamble porque vamos a hacer muchos diagnósticos se van a dar cuenta, y para eso es necesario que la motocicleta esté como está trabajando normalmente. Al final de toda la serie de los videos vamos a mandar a lavar. Para retirar el sillín trasero vamos a aflojar estos 4 tornillitos. Ahora vamos a levantar la silla, que está sujeta por este pincito, y ya la podemos retirar. Lo siguiente que vamos a hacer es retirar la tapa de la gasolina. Vamos a retirar estos 2 tornillitos. Aquí hay 2 tornillitos, aquí hay otros 2 tornillitos y aquí hay 2 tornillos. Estos tornillitos son 6 milímetros y estos son golosos. Ya les voy a mostrar. Mucha atención acá. Resulta que los tornillitos para esta motocicleta son más largos en la parte trasera. Ya les voy a mostrar los de adelante, que también tienen algo especial. Entonces vean, estos son medianos, o sea, respecto a los de atrás que eran más largos. Y estos de adelante tienen algo especial. Y es que traen este bujecito, como podemos ver, este bujecito. ¿Por qué traen este bujecito? Porque el carenado necesita este espaciador para poder entrar ahí. Retiramos estos 2 tornillitos golosos también. Listo. En este caso, esta motocicleta ya le modificaron el largor de los tornillos, ya que el original es este, no este. Una vez retirados los tornillitos, ya podemos retirar el sillín completamente. La gran mayoría de carenados tienen estos anclajes. Entonces, al retirarlo, simplemente es jalarlo con una fuerza sutil y ya les voy a mostrar cómo se retira completamente. Lo mismo en esta parte. Entonces sujetamos la pieza aquí en la parte inferior, simplemente tiene estas clavijas así en la parte delantera, entonces simplemente retirarlo hacia atrás. Y como podemos ver, este tipo de anclajes siempre tienen esta forma que está diseñado para simplemente hacer una fuerza leve para poderlo retirar. Bueno, aquí les voy a dar un tip especial. Lo siguiente que vamos a retirar es la parrilla, pero para la parrilla, que está sujetada por estos 3 tornillitos que son de llave Bristol o Allen 8 milímetros. Estos tornillos originales tienden a dañarse bastante fácil porque no usamos la Bristol correspondiente o que esté en buen estado. Entonces siempre procurar para este tipo de tornillos que esta parrilla tiene una sujeción bastante fuerte porque va directamente al chasis, con la herramienta en el mejor estado que pueda encontrarse para que no rodemos los tornillitos. Ya saben, primero con palancas de fuerzas y ahí sí con el ratchet. Siempre se recomienda liberar tensión, o sea, aflojar los tornillitos primero. Y ahí sí, o sea, aflojar la tensión de todos cuando son piezas así de sujeción fuerte. Y luego ahí sí terminar de retirarlos.
por lo general, la mayoría de tornillitos así de este tamaño tienen arandelitas. En este caso, tiene las 3 arandelitas la parrilla y aquí ya simplemente es levantarla. Antes de continuar desensamblando es importante instalar la tapa de la gasolina para que no se nos evapore y pues no se nos caiga nada al tanque, muy importante. Lo siguiente que vamos a hacer es retirar el tapete. Este tapete no viene original con la motocicleta, pero lo vamos a retirar el piso. Antes de eso quiero mostrarles, este carenado tiene esta parte, como podemos ver acá hay 2 huequitos. Estos huequitos es muy importante no taparlos. Aquí yo he visto algunas personas que ponen calcomanías o algo aquí decorativo y no se debe hacer porque esto ayuda a refrigerar esta parte de la culata, ya que a través de estos huequitos entra el aire forzado y se refrigera la tapaculata. Más sin embargo, ya les voy a explicar que esta motocicleta, este tipo de motocicletas scooter están refrigeradas por aire forzado y para eso requieren un circuito. Ya les voy a mostrar las carcasas porque es muy importante. Retiramos el tapete. Retiramos la defensa y el tapete. Vamos a continuar retirando la tapa de la batería y la batería. Listo. Esto es muy importante. Primero vamos a retirar el negativo de la batería y luego el positivo. Muy importante. Listo, sacamos la batería. Lo siguiente que vamos a hacer es retirar este tornillito y 2 tornillos que hay acá debajo de estos taponcitos. Ya les voy a mostrar. Entonces, retiramos los taponcitos. Listo. Vamos a retirar estos 2 tornillitos, este y este. Recuerden que si la scooter que ustedes tienen ahí a la mano es distinta a esta, el proceso de desensamble y ensamble lo van a encontrar en el manual de taller o manual de mantenimiento, al igual que los torques. Más sin embargo, recuerden que yo siempre en todas las descripciones les dejo toda la información técnica, tanto de torques, límites de servicio, todo lo más pertinente al trabajo a realizar. Y ya que estás en la descripción, no olvides que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Muy importante. No se vayan sin suscribirse. Antes de seguir retirando los tornillos del piso, tenemos que retirar este carenado. Ya les voy a mostrar. Para retirar nuestro carenado trasero, primero debemos retirar el soporte de la placa. Y para el soporte de la placa vamos a retirar estos tornillitos. Los tornillitos originales del soporte de la placa o este guardabarro trasero son estos corticos. En este caso, esta moto sí estaba mal ensamblada porque los originales de la parte trasera son estos corticos, no de este tamaño. Y este por último, bueno, acá ya tenemos la primera situación que tenemos que empezar a controlar. Como podemos ver, este tornillo se trajo la rosca del chasis. Entonces lo que tenemos que hacer eventualmente es reemplazar los tornillitos y rectificar las roscas. Y esto pasa porque esta arandela de este tornillito, o sea, este tornillo no es el original que va ahí. Entonces vamos a organizarlo en la reparación del chasis. Ya les voy a mostrar. Para retirar este carenado lo que vamos a hacer es abrir esta parte de acá hacia atrás. Y esta, como podemos ver ahí salió fácilmente. Aquí está sujeto con esta abrazadera metálica para los cablecitos de la luz de la placa. Que en el mantenimiento eléctrico vamos a hacerle pues mantenimiento a todos estos conectores, a las terminales. Y vamos a verificar de que el bombillito sí esté funcionando. Muy importante. Para retirar el carenado trasero, retiramos estos 2 tornillitos también. Pues por lo general, si se han dado cuenta, la moto tiene simetría. Casi siempre los mismos tornillos que están a la mano derecha están en la parte izquierda. Retiramos este tornillito. Y aquí también tenemos otro tornillito igual, lo que les decía. La moto por lo general tiene simetría en todos sus tornillitos. Ya para terminar, solo nos falta aflojar estos 5 tornillitos. Acá hay otro tornillito y al lado allá también. Ya les voy a mostrar. Vamos a aflojar estos 5. Igual la manera de recomendación, lo que les puedo decir es que antes de retirar un carenado, asegúrense de que no esté con ninguna sujeción por ningún tornillito. Verifiquen muy bien. Aquí por aquí a lo lejitos estamos retirando el tornillito, vea, el tornillito que estaba allá. Y acá hay otro tornillito. Listo. Para retirar nuestro carenaje lo que vamos a hacer es concentrarnos en la separación de estas 2 piezas que pues están por lo general bastante aguerridas. Ya les voy a mostrar en este lado izquierdo y en el lado derecho. Lo que vamos a hacer es una fuerza hacia adentro, o sea, así. Y a la misma vez que estamos haciendo fuerza hacia allá, hacia arriba, y pues como el piso aún está sujeto, porque todavía está anclado acá con otros tornillitos, entonces nos va a ayudar a hacer la fuerza, ¿listo?
Listo. Y el mismo procedimiento lo vamos a hacer al lado izquierdo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es separar el carenaje hacia los lados e irlo jalando. Y lo subimos acá un momento porque hay que retirar la guaya del sillín. Ya lo vamos a retirar. Entonces subimos acá y simplemente le damos la vuelta a la guayita y ya está. Y también hay que desconectar este conector que es el del stop. Y ahí sí ya retiramos el carenaje. Listo, ya en este punto ya retiramos los carenados traseros. Nos falta el piso superior, el soporte del motor o el piso inferior y el carenaje. En el carenaje hay algo especial, ya les quiero mostrar algo, pues algo especial que tiene este modelo de motocicletas. Terminamos retirando este tornillo y el tornillo que está al lado derecho. Este tornillito. Listo. Para retirar este carenado simplemente es levantarlo. Él está acá sujeto igual, pues con las clavijas normales. Solo es levantarlo hacia arriba, una fuerza normal hacia arriba. Y listo. Aquí lo que vamos a hacer es quitar los portafusibles y los cables de la batería. Aquí con cuidadito y ya está. Lo siguiente que vamos a retirar es la cubierta de la farola, o pues la farola por así decirlo. Para eso vamos a retirar estos 3 tornillitos al lado izquierdo y otros 3 al lado derecho. Una recomendación importante con estos tornillos de la farola, y es que tienen que ser de este largor, no pueden ser más largos porque si son más largos podemos dañar el carenaje de la farola, muy importante. Listo, este sería el último y falta un tornillito que está en la parte delantera, debajo de este taponcito. Entonces vamos a retirar el taponcito, siempre se recomienda retirarlo con una pieza plástica para no dañar la pintura. Aquí ya la han retirado con piezas metálicas, pues eventualmente dañan la pintura. Entonces aquí se despega, simplemente es quitar el pincito, que es este pincito que trae acá, y listo. Vea, todo esto se raspa porque pues le meten pieza metálica y eventualmente dañan la pintura. Hay que tener precaución con los carenados porque ya sabemos que es la estética de la motocicleta. En los temas de estética, porque en los temas ya de ajuste o desajuste ya genera pues sonidos y hay desgastes de piezas y pues eso va a generar problemas. Y aquí retiramos este tornillito. Hay que retirarlo con un destornillador de punta más gruesa ya que pues es un tornillo distinto. Y aquí está nuestro tornillito. Y para retirar nuestra farola simplemente es jalar y desconectar. Y listo. Para retirar nuestro carenaje delantero vamos a retirar 2 pincitos que hay acá, 6 tornillitos que hay en la parte inferior que también están sujetando el soporte del motor o el piso inferior y un tornillito y un ganchito. Ya les voy a mostrar. Lo que debemos hacer es empujar los centros y el pin sale. O sea, están puestos de esta forma y al empujarlos se pueden extraer. Entonces empujamos el pincito y ya sacamos la pieza. Tenemos en la parte inferior estos 3 tornillitos al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces los vamos a retirar con un destornillador un poquito más largo. Listo. Retiramos los del lado derecho también. Para terminar de retirar nuestro soporte de motor o piso inferior, vamos a retirar este tornillo y al lado derecho también hay 2 tornillos adicionales. Entonces se retira el carenado hacia atrás, o sea, se jala. Como podemos ver acá hay unos bujecitos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Listo. Y acá como ya retiramos los tornillos, solo es jalar. No hay ninguna clavija, simplemente es jalarlo hacia atrás y él sale fácilmente. Entonces subimos el gato lateral y acá está instalada la válvula de inyección de aire secundario o válvula SAI. Tiene ahí un cauchito. Listo, ya acá solo es jalarlo hacia atrás, bueno, retirarlo normal y ya está. Ahora vamos a retirar el carenaje. Aquí solo nos queda retirar 2 cosas, que es este indicador del switch o collar de switch como llamamos y nuestro ganchito de guantera. Entonces vamos a retirar este tornillito. Listo. Para retirar la tapita lo que vamos a hacer es girarla hacia la izquierda, como ella gira, y la vamos a extraer, ya que ella tiene 2 terminales en esta parte de acá. Así de sencillo es. Aquí lo que hacemos es jalar hacia atrás y levantar levemente y ya está.
Este es uno de los motivos principales por el cual no lavamos la motocicleta, porque como podemos ver acá hay una fuga de aceite y bueno, realmente es una fuga y no es una fuga. Lo que vamos a hacer es durante esta serie de videos resolver las dudas de aquí, que esto va a ser en la sección de la sincronización, o como por ejemplo esta fuga de aceite que podemos ver acá, y esto lo vamos a resolver y a diagnosticar en el episodio de transmisión. Y antes de irnos, no olviden la importancia de este tipo de cubiertas. Acá tenemos un ventilador que hace a su vez de extractor. Lo que hace es que cuando va pasando el aire, el motor va girando, va a succionar el aire y este aire va a refrigerar la cabeza de fuerza, ya que este motor es refrigerado por aire forzado, o sea, porque el aire está siendo forzado a entrar y a navegar a través de unos pasajes por las aletas disipadoras del cilindro y la culata y salir caliente nuevamente al exterior, y hace este ciclo cada vez de que la motocicleta está en funcionamiento. Entonces por eso es muy importante estas carcasas. Por favor, si se rompen las carcasas o se dañan, vamos a instalarlas y no las suspendan, porque he visto también motocicletas que le suspenden esas carcasas. Muy importante. Una vez desensamblada toda la motocicleta, ya podemos trabajar los demás sistemas que vamos a realizar en esta serie de videos. Recordemos las fugas de aceite, por eso no la quise lavar. Al final de la serie lo que vamos a hacer es corregir todas las roscas del chasis. Les voy a dar las pautas y los cuidados en el momento del ensamble y la tornillería. En el siguiente video vamos a realizar una lubricación y un mantenimiento a todas las guayas. No olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Entonces, hasta la próxima. Pregunta: ¿cuántas veces dije durante el video? Es muy importante